¿Hubiera habido espacio para cambiar algo desde tu punto de vista? ¿Realmente? Bueno, reitero, si hubo cambios, pero me parece que la oposición, al participar, pues hubiéramos tenido una oposición también activa en la votación del 1 de junio. Yo no creo en la unanimidad. A mí me parece que todos los órganos colegiados, todos los órganos colectivos deben de tener participación de las minorías. Y yo creo que en este caso, salvo algunas personas destacadas de los gobiernos de la derecha, participaron. Sí lo hicieron, por cierto, en las elecciones locales, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Querétaro. Claro que lo hicieron, pero en el tema del Poder Judicial Federal, a mí en lo personal me hubiera gustado que hubieran participado más candidatos de la derecha. Pues Leonel Godoy, lo que tenemos ahora, déjame citar al estimado Alberto Asís Nasif, el doctor Alberto Asís, que escribe su artículo en El Universal. Hoy dice: el nacimiento del Poder Judicial guinda. Tú dices, a mí no me gustan las unanimidades. Un Poder Judicial guinda. Bueno, yo creo que es una afirmación que demasiado atrevida. Yo creo que lo que más bien sucedió es que no hubo candidatos de la derecha que hayan participado con mayor fuerza, porque la derecha decidió no participar. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, sábado 7 de junio, vamos con información, pregoneros, porque así le cerró el pico a Carmen Aristegui, el diputado federal del PT, Leonel Godoy, luego de que Carmen Aristegui hemos visto cómo hasta se ha burlado de la elección de este ministro presidente Hugo Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamando a decir ahora que se necesitaba un Benito Juárez para esta 4T y que ya lo consiguieron. Y bueno, sigue con la misma narrativa, con los mismos argumentos, tratando de decir que le resta legitimidad pues el porcentaje de votación en esta elección judicial que por primera vez se llevó a cabo en nuestro país el pasado domingo 1 de junio. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, porque así le cerraron el pico a Carmen Aristegui, diciendo que pues la derecha, simple y sencillamente la oposición a la que en ocasiones defiendes, pues ni siquiera quiso participar en esta elección. No hubieron candidatos por parte de la derecha, no trataron de hacer nada, simplemente colgaron la hamaca, como decimos aquí en el sur, mis estimados amigas y amigos pregoneros de nuestro país, y simple y sencillamente pues llamaron a boicotear, a no asistir a las urnas y ejercer su derecho para todos los mexicanos. Vamos a escucharlo, así la pone en su lugar una vez más el diputado Leonel Godoy. ¿Hubiera habido espacio para cambiar algo desde tu punto de vista? ¿Realmente? Bueno, reitero, si hubo cambios, pero me parece que la oposición, al participar, pues hubiéramos tenido una oposición también activa en la votación del 1 de junio. Yo no creo en la unanimidad. A mí me parece que todos los órganos colegiados, todos los órganos colectivos deben de tener participación de las minorías. Y yo creo que en este caso, salvo algunas personas destacadas de los gobiernos de la derecha, participaron. Sí lo hicieron, por cierto, en las elecciones locales, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Querétaro. Claro que lo hicieron, pero en el tema del Poder Judicial Federal, a mí en lo personal me hubiera gustado que hubieran participado más candidatos de la derecha. Pues Leonel Godoy, lo que tenemos ahora, déjame citar al estimado Alberto Asís Nasif, el doctor Alberto Asís, que escribe su artículo en El Universal. Hoy dice: el nacimiento del Poder Judicial guinda. Tú dices, a mí no me gustan las unanimidades. Un Poder Judicial guinda.
Bueno, yo creo que es una afirmación que demasiado atrevida. Yo creo que lo que más bien sucedió es que no hubo candidatos de la derecha que hayan participado con mayor fuerza porque la derecha decidió no participar. A mí no me parece... No querían legitimar algo en lo que no creen, es lo que dijeron. Nosotros en el 94 no estábamos de acuerdo con la reforma de Zedillo, sin embargo no nos opusimos a ella. ¿La de la Corte? Sí, la de la Corte, donde modificó la integración, y no solo eso, redujo a 11, él los propuso directamente al Senado, el Senado, que era inmensa mayoría del Partido Revolucionario Institucional, los aprobó. No solo eso, sino también incorporó a la Constitución No estaban de acuerdo, pero no se opusieron. Digo, obviamente votamos en contra, pero me refiero que no desconocimos esas disposiciones constitucionales. Y en este momento la derecha quisiera no desconocer, primero, toda la reforma del Poder Judicial, y segundo, ahora están planteando muchos de ellos que que se anule la elección en base a un criterio que no existe en la Constitución, un supuesto número de votos. Han dado el argumento de lo que se requiere para la revocación de mandato. No es el caso. Aquí sí, con un solo voto hubiera servido para... A ver, aquí hay una discusión muy importante, abogado. Está la legalidad que está ahí, la que existe, discutida o lo que sea, pero la que existe, y está la legitimidad. Es un proceso con las características que sabemos, y la legitimidad quedó dañadísima, con un porcentaje de votación muy pobre y una discusión abierta muy fuerte al respecto del tema. ¿Qué me dices de la legitimidad de todo esto? Yo creo que sí tiene legitimidad, no solo la votación en sí mismo, que fueron 13 millones de votos, sino cómo se llegó a esta reformas a la Constitución en base a casi 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum, que fue la impulsora, una vez que tomó posesión, de estas reformas constitucionales. Y yo creo que, por ejemplo, 13 millones de votos son más que los 9 millones de votos que obtuvo el PAN en la elección del 20. Esta es una elección constitucional. También aquella fue una elección constitucional, la del 24. Pero tampoco es para hablar nada, porque al final, aquí, fíjate, entramos en un tema muy importante, que me gustaría tu opinión. Más allá de la reforma, etcétera, que un país, que una democracia pueda tener autoridades de cualquier tipo, en este caso por primera vez judiciales, con porcentajes tan ínfimos, pues es una barbaridad que tendríamos que discutir. Hay muchas democracias que dicen tiene que haber una base mínima de 50+1 o un porcentaje mínimo para tener un grado de representación garantizado para la propia democracia. En México podemos tener esto, que con un voto, con 100 votos, puedes representar a 100 millones de personas. Pues así ocurre. Por eso, ya sé. Por eso lo que te pregunto lo que te digo es si eso es clave democrática o no, o si ya deberíamos algún día de estos discutir como hacen otras democracias y decir que haya un mínimo garantizado de porcentaje. No hay, desde luego que no hay, tan es así que estamos hablando del tema. Pero en tu opinión, ¿tendríamos o no que entrar en esa ruta algún día de estos? Yo pienso... Puedes tener un presidenta con 10%, con 20%, de un padrón de 100 millones. Bueno, la Constitución así lo establece. Sí, ya sé. Desgraciadamente, el tema. No digo que se quiere desde el punto de vista de nuestros adversarios, pero a mí me parece que no, la legitimidad de una autoridad está en el voto, en el número de votos. Hay constituciones que establecen, no sé, en el caso de la revocación de mandato u otro tipo de elecciones, para decidir plebiscitos, referéndums. Un mínimo. Sí, pero en ninguna constitución está que para ganar la titularidad del Ejecutivo o para la integración del Congreso, o ahora México, que es el primero, para la integración del Poder Judicial, no se establece un mínimo. Sí, ya sé. Lo que digo es que debería hacerse. A ver, hay países que tienen segundas vueltas, por ejemplo, ¿no? Países con
democracias distintas y México, estoy preguntando tu opinión, ¿debería o no México algún día de estos llegar a ese punto de segundas vueltas, de elecciones primarias, de porcentajes mínimos de votación para tener legitimidad y legalidad? Bueno, a ver. Es tu opinión, no estamos en otra cosa. No, a ver, en primer lugar, yo creo que cualquier sistema electoral es perfectible. Y en este caso, el de la elección de los juzgadores, sin duda debe de revisarse por muchas razones, las boletas, el número de juzgadores, etcétera. Yo creo que debe de revisarse. Logísticamente una pesadilla. A ver, o sea, es una déjame citar a los clásicos, kafkiana, diría el Financial Times, es que una elección intransitable logísticamente, en realidad. Bueno, de todo lo que tuvieron que hacer los del INE. Yo fui una vez a observar la elección en California y se eligen 93 cargos, una cantidad así en una sola elección. Es una boleta. Locura. Bueno, no, pues simplemente así es. Y allá ya han mejorado su sistema para que sea más ágil. Entonces, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, en México. Yo reitero el tema de la legitimidad, Carmen. A mí me parece que la legitimidad te la da lo que establece la Constitución. No puede ser que tu legitimidad la adquieras de otro tipo de decisiones que no sea lo que establece la Carta Magna en cada país. Que se debería de revisar, podría ser. Comentaba hace rato, recuerdo los debates que teníamos en el PRD donde participaba Jorge Alcocer, donde justo hablábamos de la posibilidad de la segunda vuelta, de elecciones primarias. Lo elemental, la democracia, sí. Pues yo, sí. Por ejemplo, yo no coincido. Pero bueno. O sea, a mí me parece, en ese sentido, que la segunda vuelta ya te pone un esquema maniqueo donde tienes que votar por uno o por otro, cuando los países son un mosaico ideológico y que debería estar más bien representados todos en ese mosaico ideológico y no obligar al final al elector a decidir sobre uno de dos cuando tú habías votado previamente por sí, pero otro. depuras la lista y entonces ya queda mucho más fuerte el porcentaje de por quién votó la gente. Pero por eso, hay opiniones al respecto. Reitero, ese debate lo tuvimos mucho en el PRD. Yo siempre fui de los que yo fui consejero nacional siempre en el PRD y hubo quienes siempre establecimos que no creíamos en esa opción por lo que estamos comentando del mosaico ideológico de un país. Dime una cosa, regresemos a la elección de este 2025, Leonel Godoy. El tema de los acordeones es un tema muy importante, muy fuerte. Veremos si la Fiscalía General de la República, si la Fiscalía Especializada, si resulta algo de las denuncias y de la evidencia pues que hemos reconocido, visto, ¿no? Físicamente se han visto, había acordeones digitales, acordeones físicos, en fin, lo que vimos todos. En términos de la legalidad de este proceso, alguien podría decir, no sé si lo han dicho ante las autoridades, pero alguien podría decir, resulta que por lo menos en una buena parte de los acordeones están los nombres de los que ganaron, de los que están ganando. Entonces, los nombres de los que van a irse, por hablar de la Corte, pero también está el Tribunal de Disciplina, pero principalmente la Corte y este tribunal, son los nombres que están en los acordeones. Eso alguien diría, pues que una autoridad resuelva si impactó o no, si fue inducido masivamente el voto o si hubo instrucciones para votar. Ese es el tema también. Bueno, creo que el acordeón era necesario. Un tipo de acordeón sí, cuando tú lo haces en tu casa, que es diferente. Hay acordeones personales, esos se podrían valer por la complejidad de la elección, es una cosa, pero esta otra es otra cosa. Sí, por ejemplo, yo duré 20 minutos votando. Sí, eso está bien, eso es parte del proceso. Porque fui viendo los nombres y estuve decidiendo. Sí. No, es que ese es el tema de lo que decidió el INE, en mi opinión, correctamente. Podías llevar tu acordeón. Tu propio acordeón. Sí, tu propio acordeón. No que te lo repartieran. Pero no también que alguien te diera de tu grupo político, te dijera, oye, nosotros creemos que se debe de votar por estos. ¿Tú crees que eso está bien? Esa es inducción del voto. No, yo creo que es el trabajo. ¿Cómo le haces en una elección? Pues tú tienes que conocer si es posible y en este caso
conocer a través de otras personas que también ocurre en una elección. A mí no me conocen todos en mi distrito electoral y mucha gente les dijo, oye, voten por Leonel Godoy porque nos parece la mejor opción. No, bueno, una cosa es que recomiendes, que promuevas, que hagas campaña, pero aquí estamos hablando de otra herramienta. Ese es el objetivo, fue el objetivo del acordeón. ¿Quién hizo los acordeones, Leonel? Pues mucha gente hizo acordeón. ¿Hizo Morena acordeones? Hizo acordeones, te reitero, no fueron los partidos políticos, eso no puede ser. Hubo acordeones que mucha gente hizo donde te hacía propuestas. No, los propios aspirantes. Pero esos acordeones están impresos a colores que reprodujeron incluso los simuladores del INE, etcétera. ¿Quién los hizo? ¿Quién los pagó? ¿Quién los distribuyó? Reitero, en mi caso, en el caso de mi distrito, que fue donde yo estuve promoviendo la elección del 1 de junio, nosotros reiteramos 1000 veces en decenas de reuniones que estaba prohibido que los partidos políticos participaran, pero que cada quien tenía derecho a decir por quién podría votarse. Lo que no se podía hacer es ahí en la casilla decirle, oye, te dije que votaras por alguien. Yo creo que la complejidad de esta elección obligaba, si querías hacer un voto más razonado, a decidir, como tú dices, algunos lo hicieron en su casa. En mi caso yo llevaba una lista, pero volví a revisar a la hora que estuve en la casilla, porque estaban los nombres y pues algunos los conocía, otros no. No, sí, en tu derecho individual de ir a votar, eso sí. Ese es el papel del acordeón no, legítimo. Sí, de ese acordeón legítimo, pero hay acordeones que no lo fueron. Pues habría que revisar en qué casos se dieron así. En el caso de mi distrito, reitero, nosotros tuvimos reuniones, muchas reuniones con militantes. Sí, pero tú ves más allá de tu distrito, que es muy importante tu distrito, por supuesto, y lo que te tocó vivir directamente, pero tú eres un legislador político de Morena, etcétera, y estamos hablando de qué pasó en el país completo y qué efecto causó o no causó este ejercicio de distribuir masivamente acordeones con los nombres de los que van ganando. Yo reitero que es como parte de una campaña el que alguien haya hecho acordeones. Lo que yo creo que no se podía, y lo dijo claramente el INE, es que tú llevaras esos acordeones impresos o que llegara alguien ahí. Pero una campaña promovida por quién, pagada por quién, con el dinero de quién, con los recursos de quién, porque hay acusaciones graves, incluso, seguro lo viste, el Reforma publicó ahí, se presentó denuncia por parte del PAN ante la Fiscalía General de la presunta utilización de dinero público en el caso de la Ciudad de México, se habló de pago de 8,000 pesos a los que distribuyeron los acordeones, todo eso está ahí en la exposición pública de un asunto que, bien a bien, no sabemos si tendrá consecuencias desde la Fiscalía, desde el Tribunal Electoral, pero al final está eso ahí, como parte de lo sucedido. Yo pienso que obviamente el INE y luego el tribunal tendrán que resolver las denuncias que se presenten. Yo creo que así debe de ser, pero a mí en lo personal me parece que el acordeón era necesario. El acordeón legítimo, tú le llamaste el acordeón legítimo con razón, porque bueno, sí, claro, a ver, era tan compleja la elección que si quien decidió ir a apuntar a eso, yo no le veo problema, ese acordeón legítimo. No estamos hablando de ese acordeón legítimo, sino de lo demás. Pero es que de lo que parecen ser las instrucciones para votar, vote por estos números, que además los números no había otra manera de poder procesar esa elección. Entonces los números facilitaron la manera de decir vote por estos. Sí, pero también aprenderse los números no era un asunto tampoco de extrema inteligencia. Yo, por ejemplo, yo todavía recuerdo el 30 para el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un paisano que yo de todas maneras revisé. El 30 corresponde a Gildardo Galinzoga, sí, entonces lo anoté, aunque yo ya llevaba mi lista. Y hubo a la mera hora nombres que cuando vi la boleta, pues me parecieron que había que cambiar, y eso hice en algunos casos. Pero todos llevábamos una lista, Carmen. ¿La lista la hiciste tú o la hizo Morena? Cada quien hizo su lista para llegar ahí. Te pudieron haber hecho propuestas. Yo no le veo eso tampoco que tiene de malo. ¿La Dirigencia Nacional de Morena hizo propuestas? La Dirigencia Nacional de Morena no hizo propuesta. Y yo creo que de ningún partido.
Yo no vi en alguna parte, en los estados donde gobierna Acción Nacional, que la dirigencia del PAN haya orientado, o más bien hecho un acordeón que dijera que era de parte de Acción Nacional. No, Yo si creo, no participaron. no, sí participaron. En Chihuahua, En claro Chihuahua. que participaron. No, pero en Aguascalientes. en los estados claro. sí no tienes razón. Los políticos de oposición en los estados, desde luego participaron. Hay acusaciones contra el de Nuevo León muy fuertes, por ejemplo. A eso es a lo que me refiero. Yo no vi a la dirigencia de MC orientando a través de acordeones el voto en